Le saludamos al ministro de Educación, Luis Ramírez. Ministro, le saludan desde América Benito Fleitas y Diego Martínez. Muy buen día. Buen día Diego, Benito y para la audiencia. Muchísimas gracias por atendernos, ministro. Hay muchos temas, evidentemente, pero lo primero que queríamos consultarles, ministro, el tema uniformes, ¿cómo sigue? Porque se habla de que por segunda vez como que se traba el proceso. Es así mismo, el proceso está de nuevo detenido en este proceso de licitación. Cada vez que ingresa una protesta, tiene que ser contestada. Esa protesta tiene un límite y un tiempo para ser contestada y un límite y un tiempo para ser analizada de nuevo por la Dirección Nacional de Contrataciones. Estamos en esa etapa y es muy interesante ver porque el sistema, lastimosamente el sistema hace que uno tenga una previsión, pero que se pueda retrasar todo. Y fíjate que si seguimos con este ritmo así de protestas, podemos llegar a agosto y no tener lista la licitación, ¿verdad? Ministro, tareas en casa, controvertida decisión. ¿Cómo van a ser los chicos que tienen poco tiempo en la escuela para hacer también la tarea ahí en vez de recibir instrucciones? He visto que unos padres reaccionaron. Yo particularmente no estaría en contra, ¿verdad? Siempre llevamos tareas en casa, nos ocupa. En vez de hacer tareas, yo puedo estar en los jueguitos. ¿Cuál es el fundamento, ministro, para sostener esto? Mira, Benito, la tarea en la casa es un desgaste enorme en la relación de la mamá con el hijo o de alguien porque no es preparado para hacer la tarea. No hay que confundir si hay un problema metodológico o pedagógico en el aula, la casa no tiene por qué asumirlo y absorberlo. Es más, la casa no puede asumir y absorber, está demostrado. Fíjate que los resultados que tenemos con la tarea, si solamente vamos a mirar eso, decimos la tarea no funciona porque miren los resultados que tenemos en educación. Por otro lado, la tarea de la casa sí tiene que ser una tarea adecuada a lo que significa ir a la tarde a la casa, porque ese concepto de repetir por repetir nomás, bueno, anda, ahora hace 100 ejercicios, no, para el que no comprendió, por ejemplo, el valor posicional, no, la suma no va, aunque repita, no va a aprender, no es por repetir que va a aprender. Tiene que aprender un concepto y al revés, una vez que tiene el concepto, es mucho más sencillo ya poder hacer la cantidad de veces que él quiera, la suma o la resta. Entonces, lo que tenemos que entender es que el modelo de enseñanza, el que es distinto, cambió, ya no es el modelo basado en la repetición, ¿verdad?, sino basado en la comprensión. Y la comprensión propone un modelo diferente donde la tarea es otra cosa. Ministro, otro tema, permitidme por favor, seguro viste por todos lados en redes sociales esto de la comida en mal estado en un colegio de Mariano Roque Alonso. Por ahí la respuesta la tiene el Ministerio de Desarrollo Social, pero como ustedes contribuyen como ministerio, sí, ¿qué pudiste recabar, ministro? Ya sé que más así que no es tu responsabilidad, pero... No, al contrario, estuvimos hablando con la directora y ahí ocurrieron cosas, diversas cosas. Conversé también con la empresa y ustedes van a ver... justo en esa escuela, la empresa que lleva la comida es una empresa bastante, que hace años ofrece ese servicio, está muy preparada y no trabaja con esas ollas, no trabaja con esos recipientes, ellos tienen otra modalidad, entonces realmente lo que pudo haber pasado, y estamos ahora en ese proceso también de investigación, es ver quién de alguna manera recogió algún resto de comida y puso en un balde, en un tacho con algún objetivo, y eso es lo que nosotros estamos viendo ahora. ¿Quién se hace responsable de eso? Porque evidentemente esa no es la modalidad de la empresa. La empresa tiene otra calidad, tiene otro servicio, y lo hizo ese día, fíjate, la misma empresa entrega en todo Central. Sí. Entonces solamente ahí, en una escuela en Mariano, o sea, algo evidentemente pasó ahí en esa escuela, con la dinámica de la relación entre todos los que están ahí recibiendo el almuerzo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros ahora estamos deslindando las responsabilidades también, ¿verdad? Ministro, sé que es muy prematuro probablemente para la consulta, pero ¿se montó esto? ¿Se pudo haber montado? Y no sé, tiene algunas características, porque fíjate vos que no son los tachos de la empresa, por decir tachos para graficar. Eso está puesto en unos cubos, en unas cubetas
en unos baldes, donde esa no es la modalidad, no coincide con lo que se sirvió ese día. O sea, hay una serie de cosas que estamos investigando. Hasta ahora nos llama muchísimo la atención y estamos viendo qué pasó realmente ahí y quiénes se hacen responsables sobre todo de eso que pasó, porque a mí me parece, por otro lado, excelente entender y que todo el mundo sepa que los canales de denuncia funcionan y que nos permiten hacer este tipo de intervenciones inmediatas para tomar definiciones, tanto con las empresas como también con la operativa de la escuela, ¿verdad? Ya. Ministro, tema de infraestructura es recurrente, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a tener escuelas así? Depende del Parlamento. Yo recuerdo que creo que $1.000 millones. Alejandro Duarte, que fue director de Administración y Finanzas, había tirado esa cifra. Se necesita realmente para hacer las cosas como tienen que ser. Esto es así, nosotros vamos a ir paliando cuestiones. Vos habías hablado, creo que 6.000 locales, otra gente habló de 14.000. ¿Qué es lo que podemos hacer realmente, ministro, para tener escuelas buenas y no le tengamos a los chicos bajo los árboles? ¿Qué se está haciendo este año? ¿Qué se va a hacer en los próximos años? Lo primero es entender que no hay 14.000. Porque muy simple es la ecuación. Hay 6.800 locales y un local tiene más de una escuela. A la mañana viene una escuela, a la tarde entra un colegio, a la noche entra otra modalidad. Entonces hay 3 denuncias de falta de aula, por poner un ejemplo nomás, pero en realidad es una sola, porque poniendo un aula ahí cubrimos esos 3 locales. Entonces, por eso se multiplican, o la gente hace un cálculo errado y multiplica, y no porque se basa en la lectura de lo que arroja la microplanificación, y no corresponde con la realidad. La realidad corresponde a 6.800 locales, donde 2.800 tienen dificultad de que tienen menos de 50 alumnos. ¿Qué significa cuando tienen menos de 50 alumnos, menos de 10 alumnos? Son escuelas que no entran en la priorización. Son escuelas que van a tardar en tener una acción de cualquier índole porque no tienen los alumnos para funcionar. Deberían ser escuelas que sus alumnos vayan a otra escuela para potenciar otra escuela, ¿verdad? Entonces, esa es otra dinámica. Imagínate invertir en 2.800 escuelas que no tienen alumnos. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer una potenciación, que es lo que estamos trabajando. Tenemos ese programa listo. Este año es el año de poder incorporarlo eficaz y efectivamente a través de planes pilotos para ver cómo funciona. Incorporar la posibilidad del transporte para transportar a los niños de una escuela a otra y a otro sitio donde puedan tener esa dimensión de la escuela grande, y eso va a contribuir a que las mejores infraestructuras sigan siendo desarrolladas y podamos tener una solución real de todas las escuelas. Pero estamos hablando de casi 4.000 y pocas escuelas. Nosotros en 18 meses hicimos ya el mantenimiento de 4.200 escuelas aproximadamente, ¿verdad? Entonces, nos queda un saldo, sí nos queda, hay un número de escuelas que todavía falta, es cierto, pero también hay que decir que esas escuelas que todavía faltan muchas veces no tienen todos los alumnos que se requieren para que sigan funcionando, ¿verdad? Entonces, ese es el esquema, un primer análisis en cuanto a infraestructura. El segundo gran análisis que hay que hacer es que infraestructura depende exclusivamente hasta ahora del recurso que reciben las intendencias y gobernaciones, ¿verdad? El MEC no tiene recursos o no tuvo recursos durante 15 años, no tuvo recursos para hacer reparaciones y mantenimiento. Entonces, depende del recurso que recibe la intendencia, y la intendencia a veces recibe recurso limitado que no le da para toda la necesidad, y así se va haciendo. Entonces, ahí hay una realidad también que hay que analizar, que hay que mirar, que hay que contemplar, que es en manos de quién están estas reparaciones, refacciones, y si es suficiente el recurso. Y por otro lado, ahora estamos en un proyecto, en un plan de transformación de las escuelas grandes y emblemáticas, 316 de ellas, con grandes intervenciones del Ministerio de Obras Públicas, al igual que el Colegio Nacional, el Colegio Técnico Nacional, los CRE, que son los Centros Regionales de Educación, que son colegios que tienen más de 500 alumnos, donde vamos a tener una intervención específica desde el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Entonces, ese es el esquema que hay en torno a infraestructura. Ministro, gracias por el tiempo. Le enviamos un abrazo. Gracias a ustedes. Un gran abrazo.
Luis Ramírez, ministro de Educación y Ciencia.